Ok, buenas tardes. Hoy estamos a sábado 23 de septiembre del 2023, aquí con todo gusto, con todo nuestro anhelo de poder aprender de este hermoso Salmo 32 y poder agradecerle al Padre su bondad para con nosotros, con esta oportunidad de que cuando hemos pecado nos podemos poner a cuentas con Él y pedir perdón. Ok, vamos a bendecir este estudio bíblico. Señor Padre, gracias te damos porque aquí tenemos salud y vida gracias a tu buena voluntad. Te pedimos que tú seas el dueño y señor de este estudio, que tu Santo Espíritu que nos ilumine, que habla a través de nosotros y que abra el entendimiento de las personas que escuchen, para que puedan obtener los beneficios como los que obtuvo David después de haberse arrepentido de estos pecados tan graves que cometió. Te pedimos, Padre, por las personas que están aquí, por sus peticiones de intercesión y por las personas que luego verán este estudio bíblico. Te pedimos todo esto en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, ya terminamos de ver los salmos que eran relacionados con la oración, el tefilá. Ahora vamos a empezar a ver otro grupo de salmos y estos van a ser como 13 salmos y son los relacionados con masquil. Ahorita vamos a ver qué significa esa palabra hebrea de masquil, pero por lo pronto vamos a empezar con el Salmo 32 y dice que se llama la dicha del perdón. Salmo de David, aquí tenemos la certeza que fue David y es un salmo masquil. Cada vez que vean esa palabra es que se van a relacionar todos con una instrucción, una como pedagogía que nos da el Padre para que nosotros aprendamos cosas que Él quiere que tengamos bien firmes. Dice, Salmo de David Masquil, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bueno, esto es un resumen de lo que pasa después de pedir perdón. Figúrense nada más que dice que los pecados han sido cubiertos, así como con la sangre de Cristo, con su sacrificio en la cruz, nuestros pecados fueron totalmente cubiertos. Y dice que, que bienaventurado aquel hombre a quien no se le encuentra ninguna culpa, ninguna iniquidad y que en quien no hay engaño, en quien no hay una cosa doble, que a veces se comporta de una manera y a veces otra. No, siempre es la misma persona. Entonces vamos a compartir la pantalla para ver algunas ilustraciones. Entonces estamos aquí. Dice himno o salmo. Acuérdense que himno es la parte, el texto. Salmo es lo cantado. Número 32 de David Masquil. ¿Qué significa masquil? Significa que es un salmo concientizador, que nos concientiza de algo, que es didáctico, hay enseñanza y hay sabiduría de lo alto. Eso es lo que significa masquil. Siempre que veamos ese tipo de salmos es porque nos trata de enseñar algo el Padre Todopoderoso. Dice, el perdón de los pecados es el título de este salmo, el perdón de los pecados y las instrucciones de Dios respecto al perdón. ¿Cómo le tenemos que hacer para pedir perdón para todos los hombres, para todos en general? Muy bien. Dice, hay dos salmos, o sea, himnos, donde David está refiriéndose al pecado. Pecado muy tremendo que ustedes ya lo conocen. Estos son el Salmo 32 y el 51. En el 51 sí está bien explícito que es acerca del
pecado que tuvo este David con Betsabé, la esposa de, ay, ¿cómo se llamaba la esposa? El esposo, Urias, ¿eh? Urias. Urias. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, estos dos salmos están relacionados con eso, pero en el 51 es más explícito. Dice, David confiesa sus pecados después de ser confrontado por el profeta Natán, y en 2 de Samuel 11:27b dice al final, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Yud-Bel-Bajé. ¿Qué había hecho David? ¿Qué había hecho David? Vamos a recapitular rápidamente. Acuérdense que David tenía fama por ser buenísimo en la guerra, pero ahora ya está bien posicionado en su reinado y decidió no ir a la guerra, sino quedarse ahí en su palacio. Salió ahí a la terraza y vio a una mujer bañándose. Parece ser que ella estaba haciendo uno de esos baños que sirven para ponerse de acuerdo con Dios, para ser Limpia. limpia y para poder tener comunión directamente con Dios. Bueno, esa mujer llamada Betsabé, bueno, fue muy atractiva ante los ojos de David, la mandó traer, estuvo con ella y luego, cuando ya la despachó después de algunos meses, Betsabé le mandó decir a David que estaba embarazada, que cómo le iba a hacer, porque su esposo Urias estaba en la guerra y tenía mucho tiempo de no venir. Entonces, David estaba en grandes problemas. Después de algunos meses, pero antes de que naciera el bebé, vino el profeta Natán. Natán significa dar, Natán, dar. El profeta Natán vino con David y le dijo, oye, figúrate, David, que te voy a platicar una historia de una persona que tenía un sola ovejita. Y vino el rey, quien tenía muchísimas, y se la arrebató. Y dijo David, pero ¿cómo es posible que lo maten a ese? Que maten a ese maldito que le quitó la única ovejita a ese hombre. Y Natán le dijo, ese eres tú. Urias solamente tenía una esposa y tú lo mandaste matar. Lo pusiste en la primera fila de la guerra para que fuera muerto y poder, dizque, encubrir el pecado tuyo con Betsabé. Bueno, de eso va a estar hablando este David en este salmo, en el Salmo 32, que está íntimamente relacionado con el 51. Entonces, en el versículo 1 y 2 que acabamos de leer, dice, ahí está la bendición del perdón. Aquí estamos hablando del perdón. Dice, bienaventurado, que si nosotros queremos verle sinónimos, también significa dichoso. Otro sinónimo significa feliz. O sea, habiendo recibido bendiciones del Padre por el perdón, lo cual causa felicidad por haber recibido el perdón de los pecados. Es como si se nos hubiera eliminado una gran deuda monetaria. Imagínense cómo nos sentimos cuando tenemos ese pesado préstamo que tenemos y alguien lo elimina. ¡Oh, qué liberación! ¡Qué dicha! ¡Qué felicidad! Bueno, así sucedió en este caso con David, pero no crean que fue automática, no crean que fue inmediatamente. Pasaron varios meses en los que David estuvo totalmente, no sabía qué hacer con su pecado. Vamos a leer Lucas en el capítulo 15, donde tenemos 3 ejemplos de cosas perdidas o personas perdidas. Acuérdense que Lucas se encuentra en el Nuevo Testamento, es el tercer de los evangelistas, ajá, y buscamos entonces el capítulo 15. Vamos a poner mucha atención en lo que está pasando aquí, porque así como David andaba perdido,
porque estaba fuera de la comunión de Dios. Y ahorita vamos a ver cómo se sentía en su cuerpo por ese apartamiento de Dios, habiendo él estado con bastante tiempo en comunión con el Padre Todopoderoso. Bueno, dice, parábola de la oveja perdida en Lucas 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él, ¿quién es él? Yeshua. Él les refirió esta parábola diciendo, versículo 4, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrar? Y cuando la encuentra, le pone sus hombros, la pone sobre sus hombros gozosos. ¿Quién la encontró? Sí, el pastor, el dueño de las ovejas, el dueño de la oveja. ¿Cómo se puso él? Se puso gozoso porque la encontró. ¿La oveja se puso gozosa? Bueno, probablemente dejó de estarle palpitando hacia el corazón por la desesperación de verse en una soledad tremenda y no saber para dónde. Pero el que se puso gozoso fue su patrón. 6. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Es exactamente lo que sucede allá en el cielo. Cuando un pecador se arrepiente y el Padre dice, hagamos fiesta aquí en el cielo, porque un pecador se ha arrepentido. Estaba perdido, pero ahora está vivo. Versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ya les digo, hay gran gozo en el cielo. Vamos a otra parábola de algo perdido. En este caso es una moneda. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, o sea, 10 monedas, se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas vecinas diciendo, gozaos conmigo. El mismo ejemplo de la oveja. Reúne a todos y dice, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Otra vez, otro ejemplo para que nosotros podamos subir a aquellos niveles del cielo donde hay gozo por un pecador que se arrepiente. Aquí viene otra parábola, pero ahora la del hijo pródigo. Versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y los repartió los bienes. 3. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea que se fue totalmente a la perdición. 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Ya no tenía ni con qué pagar. ¿Y dónde están todos sus amigos con los que había festejado antes? Se esfumaron. 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a una hacienda para que apacentase cerdos. 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nadie le daba. Y 17. Y volviendo en sí, dijo, o sea, recapacitando, volviendo en sí, diciendo, qué bárbaro, cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan. Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, dice, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Fíjense bien, él tan siquiera
quería ser un jornalero, a pesar que era hijo del padre, del dueño de la hacienda. 20. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Fíjense bien, su padre estaba siempre atento, allá viendo donde estaba la puerta de la entrada, esperando algún día ver a su hijo. Claro que pasaron muchos meses, porque el muchacho se acabó todo el dinero, toda la herencia. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Fíjense bien, ¿quién está súper gozoso? Porque su hijo regresó. El Padre, tal y como allá en los cielos. Nuestro Padre está gozoso cuando nosotros nos arrepentimos. 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, se arrepintió. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Comenzaron a regocijarse. No, no vamos a leer la continuación porque es aquí el otro hermano donde entra en acción, pero lo que nosotros queremos enfatizar es que allá en aquellos estratos elevados del cielo, allá hay gozo cada vez que uno de los pecadores se arrepiente y el gozo está mayormente en el Padre y en los ángeles que están con él. Muy bien, vámonos otra vez al Salmo 32. Versículos 3 y 4 dice, aquí vamos a ver cuál es el castigo de Dios. ¿Cuál es el castigo? ¿Cuál es la forma como el Padre demuestra que Él no está conforme con que nosotros vivamos así en esa situación de pecado? Dice, ¿cuáles son los resultados de no confesar los pecados? Hay tres consecuencias por el pecado. Y aquí David nos va a decir cómo se sentía. Una consecuencia es física, o sea, su cuerpo estaba débil, totalmente débil, y vamos a comprobarlo en Hebreos 12:6. También tenía un problema emocional, que dice que tenía un gemido, un rugido, una queja, una protesta. También había un problema espiritual. Su vitalidad estaba agotada. Bueno, vamos a ver en los versículos 3 y 4 cómo David describe lo que él sentía dentro de su cuerpo al estar en pecado. Dice, versículos 3 y 4. Mientras callé, o sea, callé, no le dije a nadie mi pecado. Pasaron esos meses. Betsabé todavía estaba embarazada del bebé y él no le dijo a nadie nada. Y pensaba continuar con esa mentira, con esa no decir sus pecados. Pero si no es porque Dios en su misericordia, Dios en su bondad, Él siempre nos ayuda. Y Él mandó al profeta Natán y le dijo a David, ese de la parábola, eres tú, David. Y fue cuando él abrió los ojos y él pudo confesar sus pecados. Entonces, vamos a ver cómo se sentía David. Versículo 3 del Salmo 32. Mientras callé, o sea, mientras no confesé, se envejecieron mis huesos. Se envejecieron los huesos. En mi gemir todo el día, gemir en el original, en vez de gemir viene la palabra rugir, así como ruge un león. ¿Ustedes tienen idea por qué ruge un león? No sé si ustedes se hayan dado cuenta, pero los leones rugen cuando tienen hambre, cuando se sienten que les están quitando parte de su terreno, cuando probablemente están viejos, enfermos, también pueden rugir cuando
están tratando de localizar una presa y no han podido. Bueno, hay varios motivos, pero el sinónimo, la similitud con el hombre que está en pecado, no sé si ustedes han fijado que andan como rugiendo alrededor, enojados, siempre protestando, quejándose por todo. Pero ¿por qué tienes? ¿Por qué? ¿Por qué te comportas de esa manera? Rugiendo. Bueno, precisamente aquí dice que ese es un problema emocional porque está en pecado. Entonces, ¿cómo lo demuestra? Con un gemido, con un rugido, queja, protesta. Constante. Luego dice, versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Cuál mano? ¿Sí? La mano del Padre Todopoderoso. Y David se le está echando la culpa a él de que estaba agravada porque él se sentía totalmente envejecido de sus huesos, totalmente emocionalmente en un rugido constante. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Imagínense, antes David era una toda una figura en el mundo de los israelitas. Había ganado muchas guerras, tenía al pueblo en estabilidad, tenía a todas las 12 tribus reunidas, formaban parte de un mismo estado, no que después con Salomón estuvieron divididos. Bueno, entonces, esa es la consecuencia de estar sin confesar el pecado. Vamos a entender un poquito, dice, cuáles son las 6 funciones principales de los huesos. Porque dice que sus huesos, ¿sé qué? ¿Cómo dice que sus huesos se envejecieron? Dice que sus huesos se envejecieron, dice David, mientras estaba en pecado, sin confesar. Los huesos, aparte de ser un soporte, sirven para nuestro movimiento, para protección, pero fíjense, para producción de células sanguíneas. ¡Ah! Cuando yo leí esto, dije, "Ah, cara, yo no sabía que los huesos producen células sanguíneas y tampoco sabía que ahí es el almacenamiento de iones y regulación de la endocrina. ¿Qué les parece? Toda la función que tienen los huesos. Entonces, si sus huesos de David, por no confesar un pecado, se estaban envejeciendo, significa que no había producción de células sanguíneas, que no había almacenamiento de iones y regulación endocrinóloga. Entonces, estaba sintiéndose muy mal. Aquí tenemos una imagen de los huesos. Imagínense, todos estos huesos son los que nos ayudan a movernos, a sostenernos, pero adentro de cada uno de ellos existe la producción de células rojas. Sí, ¿Qué de sangre. mande? La sangre, sí. ¿Y qué Es les lo que produ- Bueno, si partimos los huesos, pues nos vamos a encontrar con esto y que adentro, aquí adentro está la médula, que son los tuétanos. Cuando nosotros comemos el caldito de res con tuétanos, qué delicia. Aunque tiene mucha grasa, pero tiene también mucha cosa buena. Entonces, imagínense, David dijo que sus huesos estaban envejecidos, nomás para que sientan, para que se den una idea de lo que nosotros en lo que nos estamos enfrentando cuando no confesamos el pecado. Eso es físicamente, emocionalmente, pues todo el tiempo andaba rugiendo como un león, andaba quejándose, andaba sin tener contentamiento, ¿ok? Y también dice que espiritualmente todo se volvió sequedad de verano. Miren nomás, sequedad de verano. Hay lugares donde llueve muy poco y las temporadas de lluvia nomás son de tal mes a tal mes.
y después viene el verano y todo se vuelve seco. Después en el otoño vuelve a llover, pero imagínense cómo se sentía él emocionalmente. No podía tener salud, no podía tener contentamiento y no podía tener comunión con Dios. Sequedades de verano, todo seco. Y eso lo dice David, que estaba sucediendo cuando tenía encima el pecado que cometió con Betsabé, el pecado de haber mandado matar a Urías y el pecado de no confesar. Dice en el versículo 4, esto por favor vamos a poner mucha atención. Esto lo dijo un señor que se llama McLaren, pero tiene tanta verdad en lo que está diciendo aquí. Dice, esta es la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál? ¿Cuál obra? ¿Cuál obra? El que nosotros podamos tener capacidad de arrepentimiento. Ujú. Esta es la obra del Espíritu Santo. ¿Quién nos los manda? El Padre Todopoderoso, que convence al hombre de Dios de su pecado y dureza de corazón. Es una marca, fíjense bien, apúntenlo bien, es una marca esencial de aquellos que verdaderamente pertenecen a Dios. Cuando alguien verdaderamente pertenece a Dios, tarde que temprano, Él manda al Espíritu Santo para convencerlos de pecado y de la dureza de corazón. Esto es tan impresionante que David puso la palabra cela. Si la quieren buscar aquí, después de que termine el versículo 4, dice cela, cela. Y esa es una palabra eh, para la música, para darse cuenta de cómo va la música. Y la cela indica una prolongación del acompañamiento. Dan de cuenta que si estaba el violín o el arpa, entonces la prolongación del acompañamiento, se iban tocando y se iban tocando, se había terminado el texto y se iban tocando. ¿Para qué? Para enfatizar esta terrible imagen de una conciencia que se remuerde a sí misma. ¿Qué les parece? Ujú. Pero gracias a la obra del Espíritu Santo, que nos convence de pecado y de la dureza de corazón, como en este caso a David, a la hora de que mandó al profeta Natán para convencerlo a través de una parábola. Pero se le abrieron los ojos inmediatamente a David y pidió perdón. Es una marca. ¿Quiénes pueden tener eso? ¿A quiénes les llega ese convencimiento? ¿A quiénes? A los que tienen la marca. ¿Cuál marca? La marca esencial de aquellos que verdaderamente pertenecen a Dios. Si no te llega esa necesidad de convencer de tu pecado, entonces no perteneces a Dios. Vamos a ver versículo 5. Dice, la respuesta de David. Vamos a ver cómo responde David ante esa necesidad de arrepentirse, esa necesidad de pedir perdón. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. En ese mismo momento que estaba ahí el profeta Natán, David dijo, soy pecador. Yo soy ese que le quitó la única oveja al pobre hombre. Yo soy ese. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, al Todopoderoso. ¿Y tú qué hizo el Padre? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cela otra vez. Y sigue el acompañamiento, porque es como decir, pongan atención a esto, pongan atención a esto, recapaciten, porque miren la bondad del Padre Todopoderoso, que me perdonaste de toda mi maldad, dice David. Confesé mis pecados.
Yo no me quedé callado más. Declaré, no encubrí mi iniquidad y tú perdonaste mis pecados. Muy bien. Versículos 6 y 7. Es el consejo de David. ¿Qué nos aconseja David? Dice, versículo 6. Por esto, ora a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Acuérdense que en uno de los salmos que vimos, David nos enseña a que cuando nosotros estemos en necesidad de confesar un pecado tan negro como el que él tenía, tan oscuro, encierra, dice David, enciérrate y habla audiblemente, dile al Padre, porque hay un proceso en nuestra mente que a la hora que sale por la boca y da la vuelta y entra por nuestro oído, es como si lo estuviéramos escuchando dos veces y se nos graba y se nos pega más acerca de ese pecado que nosotros teníamos y ahora podemos tener perdón. Dice, por eso, ora a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán a él. ¿Qué es eso de inundación de muchas aguas? Bueno, generalmente es una forma de decir que hay ataques, que hay problemas, que hay personas en contra. Generalmente las muchas aguas significan muchas personas y esa inundación son ataques. Entonces dice que ciertamente en la iniquidad de muchas aguas no llegará a él. Muy importante. David dice, ora audiblemente, enciérrate, enciérrate y que no te dé miedo decirle a Todopoderoso esas cosas obscuras de tu vida que no quieres que nadie sepa. Échalas fuera, dice David. Vamos a buscar qué dice Isaías 55:6. Isaías queda adelante de los salmos, queda como cuatro libros adelante. Isaías 55, 6 y 7. Isaías 55, 6 y 7. Listos, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Ahorita, este es el tiempo, porque nosotros ahorita estamos en la oportunidad de poder volver de poder pedir perdón. Pero va a llegar un momento en que ya se acaba la oportunidad, se acaba la misericordia, se acaba todo y viene el juicio. Por favor, se lo suplico. Si ustedes tienen alguna cosa oscura dentro de sí, si ustedes necesitan confesar algo, háganlo ahora. Los tiempos se están acelerando y nosotros necesitamos estar bien con Dios porque pronto vendrá Yeshua. Y dice que vendrá por su remanente que ha sido fiel todo el tiempo, su remanente que ha buscado la confesión de los pecados. Entonces dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Versículo 7. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cuál es la característica principal del Padre? La misericordia. Sí, el anhelo de perdonar, el anhelo de acoger a aquel que esté dispuesto a verbalizar su pecado, su oscuridad y a pedir perdón y a dar vuelta totalmente en no y tener otro tipo de vida. Muy bien. Vamos a ver entonces los siguientes versículos. Vamos a ver otra vez al Salmo 32 y nos quedamos en el 8. Ahora,
Ahora fíjense bien, en esta parte es como si Dios hablara, pero a través de David, ¿verdad? A través del Salmo. Pero este es el consejo que nos da David, pero es Dios el quien se lo pone en su corazón. Dice, ora mientras puede ser hallado. Eso ya lo leímos. Ok, muy bien. Vamos a ver el 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Te haré entender a quién. ¿A quién? A ese que vimos nosotros, que es verdaderamente hijo de Dios y Dios lo rescata y manda a su Espíritu Santo para que se arrepienta, para que pida perdón. No lo va a dejar abandonado. Él dice, yo conozco mis ovejas. Nadie me las arrebatará de mi mano. Las tengo todas contabilizadas. Nadie las arrebatará de mi mano. Y si ese individuo anda por ahí mal, a oscuras, Él lo trae a través de con su espíritu, lo llama y lo hace que recapacite. Versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Fíjense bien, sobre ti fijaré mis ojos. No significa en hebreo que va a fijar los ojos y que va a estar así viéndonos por todos lados, aunque sí lo hace. Pero aquí se está refiriendo que Él va a fijar sus ojos de tal manera que Él nos va a estar viendo y nos va a estar disciplinando con la vista, nos va a estar disciplinando. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dice, dice el padre, no, no seas como el mulo y como el caballo, que tienen que andarlos eh, enlazando con unas cuerdas para que vengan y luego los tienen que entrenar y le tienen que poner freno para que entiendan. No, no seas como ellos. Dice, instrucciones de Dios para los pecadores. Dios nos instruirá y dice, sobre ti fijaré mis ojos para asegurarse de que sigamos su consejo. Si no, si no, si no, seremos como el caballo o el mulo, sin entendimiento, para que para acercarnos al hombre necesitan un cabestro y un freno. Fíjense bien en esta forma. Este es lo que simboliza en hebreo la palabra fijaré mis ojos. Aquí tenemos a un niño que acercó la silla de la hermanita, se brincó a la mesa, se subió a los gabinetes y agarró las galletas. ¡Ah! Y vino la mamá y le dijo, ¿qué estás haciendo? Fijar la vista. Yo fijaré la vista en ti, dice el padre. O sea, que estaré al pendiente de ti en lo que estás haciendo para fijar la vista y que tú te estés dando cuenta que yo estoy aquí para disciplinarte, para que veas que te estoy viendo. Y eso que estás haciendo no está correcto, mi chiquito. No está correcto. Miren este otro. Se puso el saco del papá, se subió a la silla y ya está listo para hacer quién sabe cuántas travesuras, pero de repente miren los ojos, como dice aquí el padre, sobre ti fijaré mis ojos. No, 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 chiquito, no es por ahí el camino. No, 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 así no vas a llegar a ningún lado. Fijaré sobre ti mis ojos.
No seas como el caballo, no seas como el caballo, que es libre, que es difícil de amaestrar, que necesita una soga para atraerlo y para eh, atraparlo, que necesita de un bozal, un cabestro y un freno para que pueda entender. No seas así, no seas así, hijo mío. Dice, primero vamos a terminar, dice, versículo 9, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Vamos a ver ahora, dice, muchos dolores habrá para el impío, muchos dolores. Esta es una como conclusión. Si no entiendes, habrá muchos dolores para el impío, para el culpable, mas el que espera en el Padre le rodeará la misericordia. Acuérdense que la misericordia es el amor que nos tiene el Padre. Él no quiere que nosotros nos desviemos por otro camino. 11. Alegraos en el Padre, en Adonai, y gozaos justo y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Cantad con júbilo, todos los rectos de corazón. ¿Cuál es la conclusión a la que podemos llegar con este Salmo 32? Dice, yo sé que pedir perdón a los que hemos herido nos pone en una situación vulnerable. ¿Qué significa vulnerable? Una situación muy frágil. ¿Por qué? Porque estamos admitiendo que actuamos incorrectamente. Eso es lo que estamos admitiendo. Entonces, como no sabemos si contra quien pecamos nos va a querer eliminar de su vida o nos va a perdonar, tenemos las dos posibilidades. Esa vulnerabilidad o fragilidad puede orillarnos, ¿orillarnos a qué? A no querer confesar y a continuar con nuestro pecado ahí escondido, oculto, y sintiendo que nuestros huesos están envejeciendo y sintiendo que nosotros siempre andamos rugiendo, quejándonos, protestando y sintiendo que nuestra vida espiritual está seca, como la sequedad del verano. Bueno, pero el verano de Florida no. Sin embargo, este himno 32 nos asegura que Dios se compadece de todo pecado, humillado, quebrantado y arrepentido de corazón. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 9. Ay, qué belleza de versículo ese. Primera de Juan 9. Acuérdense que Primera de Juan está casi al final, casi llegando al Apocalipsis, antes de Judas. Primera de Juan 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es verdad, Él lo dice, Él lo asegura y así lo hará. Ahora vamos a buscar Hebreos 9:28. Hebreos también está aquí cerquita. Hebreos 9:28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. ¿Cuándo? Por segunda vez. Él solamente viene dos veces. Ya vino una vez cuando murió y resucitó. Y la segunda vez es cuando viene por su remanente. Y nosotros queremos estar dentro de ese grupo de remanente. ¿Sí?
queremos estar, entonces tenemos que estar siempre en comunión con Él. Dice, así también Cristo o Yeshua fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En ese grupo no puede haber pecadores. Los que no experimentan, los que no quieren, los que prefieren guardarse, los que prefieren ocultar, los que no quieren el perdón de Dios, recibirán muchos dolores. David no quiere que seamos rebeldes como el mulo y el caballo. Los que confesamos nuestros pecados, los que le decimos a Dios las partes más oscuras de nuestra vida, tendremos su misericordia, su gracia, su gozo al estar en su presencia. Y hasta con cánticos de liberación, dice aquí el Salmo 32, dice que con cánticos de liberación. ¿Dónde está? Cantad con júbilo todos y vosotros los rectos de corazón. Está en el versículo 11. Muy bien. Vamos a buscar qué dice Santiago 5:16. Acuérdense que Santiago ya leímos todo ese libro y es como 2 libros para adelante. Santiago 5:16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Tienes cosas oscuras en tu vida? ¿Tienes cosas que confesar? Ujú. También puedes buscar personas que estén en la palabra de Dios y confesar vuestras ofensas y orar unos por otros. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quiénes? ¿Quiénes son esas personas que tienen la posibilidad de pedir perdón, que les nace el hablar acerca de la oscuridad que hay en su vida? ¿Quiénes son? Vamos a buscarlas. Aquí están en Ezequiel 11:19. Ezequiel está en el Antiguo Testamento. Ezequiel está después de Jeremías, pero está justo antes de Daniel. Justo antes de Daniel, también está cerca de Lamentaciones, después de Isaías. Después de Isaías. Entonces, Ezequiel 11:19. Dice, acuérdense, ¿quién? ¿Quiénes van a ser las personas a las que Dios, el Padre Todopoderoso, enviará su Espíritu de santidad para que anhelemos confesar nuestros pecados, nuestra oscuridad, para que lo anhelemos? ¿Por qué? Porque Él sabe que somos verdaderamente de su grupo, de su rebaño, de su remanente, de sus escogidos. ¿Quiénes son? Dice 19, Ezequiel 11:19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Ya no habrá más corazón de piedra. Es un corazón nuevo. Es un corazón y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. 21. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice el Señor Todopoderoso. Y con esto terminamos el primero de los salmos masquil, concientizadores, didácticos, que nos enseñan de lo que fue el Salmo
32. Gracias, te damos. Mira, Mande. Ah, antes de que termines, ¿sabes qué me gustaría que leyeras un poquito antes del 19? Porque tú dijiste, ¿quiénes serán esas personas a quien él cambiará? Ezequiel. Entonces, ajá, en Ezequiel. Entonces tú leíste a partir del Salmo, versículo 19. Sí. Pero creo que sería bien interesante que dijéramos aquí el 18, porque como nosotros sabemos ya ahora que Israel somos nosotros, los de la casa del norte, los que nos esparcimos por todo el mundo, aquí lo dice en el versículo 18, cuando los israelitas regresen a su patria, o sea, cuando ese hijo pródigo regrese, Ujú. digamos, ¿no? Se debería decir así más o menos, Almita. Es el, Mira, vamos a leer desde el 17 ok. o Ay, sí, desde el 14 para poder entender. ay, Dice, sí, sí. dice, el título que dice ahí es Restauración y Renovación, versículo 14, en el 11 de Ezequiel. Y En vino, el mío dice otra cosa. perdón, En el mío dice esperanza para Israel en el destierro, o ok, sea, para nosotros. sí, ajá, sí, sabemos todos que cuando aquí se está hablando en el futuro acerca de Israel, no significa ese pedazo de tierra que está allá en el medio oeste. No, 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 no. Aquí los profetas se están refiriendo a una cosa más grande de lo que ustedes pueden imaginar, y que es el Israel, el Sión, la nueva Jerusalén, donde vamos a vivir, ¿quiénes? Todos los de ese remanente. Ahí habrá de todas las casas de Israel, y también habrá judíos, porque él también tiene remanente de los judíos. Exacto. Entonces, vamos a ver desde el 14, dice, y vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel. Aquí está toda la casa de Israel, de todas las tribus que se han esparcido por todo el mundo. Toda ellas son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejados de Jehová, a nosotros es dada la tierra de posesión. O sea, un poco celosos los judíos que dicen, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo celebrando las fiestas? ¿Qué están haciendo guardando el sábado? Pues si ustedes no son judíos, pero no, el Padre tiene su remanente. Exacto. Nosotros ahí vamos a estar, porque ese es nuestro mayor anhelo, ser el parte de ese remanente que será transportado con un nuevo cuerpo. El nuevo cuerpo no debe de tener sangre, porque no puede entrar ahí sangre. Ok, 16. Por tanto, di, así ha dicho Adonai el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo esto les haré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Aquí estamos todos, Ajá. hemos sido esparcidos por todas las tierras, pero Él sabe quiénes somos. Y si tú estás aquí viendo este estudio, es porque tú tienes esa semilla que el Padre ha puesto en tu corazón. Qué belleza. No te dejes ir, no te escapes, no te vayas por un ladito, ni siquiera dejes un momento de estar pensando en Él y en su palabra. Siempre búscalo de todo corazón y siempre dando a conocer las partes oscuras de tu vida, porque Él es capaz de perdonar todo y llevarse todos esos pecados a lo más profundo del mar y no volver a saber más de ellos. Bueno, pero vamos a seguir aquí con el 17. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, pero no la tierra que es el pedazo ese de Israel. Es la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén viene del cielo. La nueva Jerusalén viene del cielo. Y ahí es donde van a entrar
del remanente, los que seamos del remanente, ahí vamos a entrar a la Nueva Jerusalén. Y ahí estaremos viviendo por 1000 años con Yeshua. 18. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Fuera, abominaciones, todas las idolatrías. Y entonces, ahora sí, viene lo que vimos. Y yo les daré un corazón, un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas. Lo que único que vamos a anhelar es andar en sus ordenanzas, guardar sus decretos y cumplir y cumplirlos y me sean por pueblo y yo sea por ellos por Dios. Acuérdense que la principal promesa que el Padre le da a Abraham, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Ahí está todo. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Y ahí terminamos por el día de hoy. Esperemos que no nos hayamos pasado. Daisy, ¿alguna otra cosa que No, necesites? Almita, muchas gracias. Precioso, precioso, precioso. Gracias. Gracias por ayudarme a hacer estas cosas porque pues yo no lo puedo ver y ustedes sí. Ah, qué Mm, buenísimo. mm. Bello, bello. Gracias al Padre. No me, Amén. no me acuerdo si ya oramos o no. Para, No, tú ibas a orar. Ujú. gracias, Padre Todopoderoso, porque figúrate, Padre Santo, qué bueno eres y qué misericordioso. Figúrate el amor que tú tienes para con nosotros, que nos has escogido, Señor. Qué privilegio tan grande haber sido escogido. ¿Y cómo sabemos que somos escogidos? Porque aquí estamos, Señor, porque aquí estamos y nuestro anhelo, nuestro corazón palpita de día y de noche buscándote y anhelándote. Gracias, Padre. Te pedimos que nos lleves con bien esta semana, que no permitas que nos apartemos de ti. Y si tú ves que nos vamos apartando, mira como esas fotos que vimos de esos niños traviesos que tuvieron que ser atrapados con la mirada de la mamá. No, 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 eso no se hace chiquito para acá, vente para acá. Así, Señor, corrígenos. Te lo pedimos en el nombre todopoderoso de tu Hijo, Jesucristo Yeshua. Amén. Amén. Amén.